Buenas noches, bienvenido a miércoles de perspectiva bíblica, segunda entrega del mes de diciembre y segunda entrega de la serie Los Misterios del Cristianismo. Si usted no nos pudo sintonizar el miércoles anterior, yo le pido que vaya a la plataforma de YouTube y busque allí en Corporación Bíblica Internacional el inicio y la introducción de la serie Misterios del Cristianismo, para que usted pueda ya ir formándose una idea, un contexto de todo lo que está tratando esta serie. Nuestro pastor hizo una introducción magistral el miércoles anterior, así que vale la pena que usted, como le dije, vaya allí, busque ese recurso y de esa manera tendremos una idea más amplia, más contextual de todo lo que vamos a tratar durante este mes de diciembre. Tenemos también nuestro desafío de diciembre, nos lo comparten en pantalla, el cual está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, estamos aprendiéndolo de la Nueva Versión Internacional. Lo decimos juntos, acompáñenme. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Lo decimos de nuevo. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Y como lo dije en el culto dominical hace 2 semanas, cuando recién comenzamos a aprenderlo, gracias a que alguien nos compartió a nosotros el Evangelio, que pudimos llegar a los pies del Señor. Pues sigamos orando por todos aquellos que incansablemente comparten el Evangelio, pero aún más seamos nosotros de aquellos que también comparten el Evangelio con todo gozo. Para dar entonces inicio al estudio de esta noche, yo le invito a que nos dirijamos al Señor en oración, para que sea Él quien nos guíe paso a paso en la perspectiva de esta noche. Acompáñenme a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra está llena de tesoros, Señor, valiosos. Uno de ellos son estos misterios del cristianismo que hemos comenzado a estudiar durante este mes de diciembre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, de aquellos amigos, de aquellas visitas que van a ver y escuchar este video, Señor, que tu palabra sea la que hable. No es voz de hombre, es tu palabra, Señor. Que tu palabra nos guíe paso a paso para descubrir este misterio del cristianismo. Y aunque nuestra mente es tan finita como para asimilar toda esta maravilla, que por fe, Señor, creamos esta palabra y que con valor la pongamos en práctica. Guíanos a través de este estudio, quédate con nosotros, bendice a todos aquellos, Señor, que te buscan de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le mencioné, nuestro pastor hizo una introducción de este tema de los misterios del cristianismo y hoy nos corresponde estudiar sobre la encarnación de Dios. Como Dios en su plan de redención, luego de la caída del hombre, Dios tiene ya el plan de redención, el cual va a llevar a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Y dejando su trono de gloria, porque como dice Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo Jesucristo. Entonces, Dios hecho carne, esa es la encarnación. Dios tomando forma de hombre. La unión de la divinidad de Dios y de la humanidad se lleva a cabo en Jesús. Jesús de Nazaret, que nace en el pesebre del establo de Belén. Y ya lo sabemos usted y yo que probablemente la fecha no es el 24 de diciembre, por supuesto. Pero, como le he dicho otras veces,
es una buena excusa para compartir el Evangelio de la palabra del Señor, ¿verdad? Si vino o no en diciembre, si vino o no el 24, eso ya es cuestión de ponerse a sacar luego el cálculo. Lo importante aquí es que Dios encarnado, Dios tomando forma de hombre, Jesucristo, hombre, vino para salvarnos a usted y a mí. En eso consiste la encarnación de Jesús. Dios revelándose a la humanidad para que ésta sea salva. Yo le voy a pedir que tenga su Biblia a mano. Si no la tiene, pues preste mucha atención a los versículos en pantalla. A lo mejor no van a aparecer todos los que queremos o todos los que están para este tema, pero en su mayoría están acá. Si no, téngalos usted ahí. Es la palabra de Dios la que nos va a estar hablando. El primer pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Gloria como del unigénito de Dios. El verbo hecho carne. Recuerda toda la expresión del Evangelio de Juan, como comienza. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice. Eso fue en el principio. Y entonces este verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del único Hijo de Dios. Así que Jesús de Nazaret es el verbo de Dios encarnado. Y como Dios hombre es el único mediador entre Dios y el hombre. Porque no hay otro nombre, ni en el cielo, ni bajo del cielo, por el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Y solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre solamente a través de Jesucristo. El único mediador, no hay otro. Llámese como se llame, tenga la posición que tenga. Solo Jesús, hombre, Dios hecho hombre, Dios encarnado, es el único mediador entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Él está representándonos a nosotros todos los humanos delante del trono del Padre Celestial. Y dice la palabra que Él intercede por usted y por mí, cada momento delante del Padre. Así que vamos a ver algunas de las características en esta noche sobre la humanidad de Jesús, la humanidad del Hijo de Dios, o sea, de Dios encarnado. Ha habido y habrá detractores de Jesús, como que se han empeñado. Esta es definitivamente es una estrategia del enemigo, es un plan trazado del enemigo, llenarle la cabeza de tonterías a ciertos seres humanos, y estos se empeñan en tratar de demostrar bien que Jesús era solo un hombre y no Dios, o bien que Jesús no llegó a ser hombre, sino que se quedó así como una especie de espíritu. Pues ni una ni otra, están equivocados ambos, ¿verdad? Dios hecho hombre, Jesucristo. Veremos algunas características de la humanidad que reflejan que Jesús era humano, como usted y como yo, sin mancha, sin defecto, no pecó. Y esa es la diferencia. Por eso que puede interceder por nosotros, porque Él no pecó, pero al fin y al cabo tenía las mismas necesidades fisiológicas que usted o que su servidor. Número 1, Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer no leeremos desde el 26 porque está bien extenso, productor. Vamos a leer del 32 al 35, ahí más abreviada la lectura.
Usted lo puede leer luego desde el versículo 26 si desea. Capítulo 1 leeremos del versículo 32 en adelante. Él, hablando de Jesús, será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Versículo 34. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Primera característica humana o primera característica de la humanidad, de Dios hecho hombre, de Dios encarnado, del Verbo de Dios, de Jesucristo, es su concepción. Es una concepción divina. Ya vemos aquí que María en el versículo 34 le dice al ángel: soy virgen y no conozco hombre. ¿Verdad? Sí estaba prometida para José, pero no tenía vida marital con José todavía. Así que el ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Otro milagro más del Señor, ¿verdad? Como el óvulo en María fue fertilizado para convertirse en ese embrión, en ese bebé, en esa criatura que nacería 9 meses después en el pesebre del establo de Belén. Así que la concepción de Jesucristo, no hay hombre alguno involucrado, es Dios haciendo el milagro en el cuerpo de María. Por lo tanto, su concepción es divina. Sin embargo, su nacimiento, su alumbramiento, obvio, fue en lo humano, ¿verdad? María dio a luz al niño, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces Jesús fue concebido de una manera sobrenatural, nacido de una mujer virgen. ¿Pecadora al fin y al cabo, como todos nosotros? Sí, porque hemos nacido en pecado, ¿verdad? Por la herencia de Adán, pero no mancillada, no con vida marital, sino una doncella, una virgen apartada para cumplir ese propósito. Segunda característica de la humanidad de Jesús, la leemos en Juan capítulo 8, versículo 40. Juan capítulo 8, versículo 40 dice: ustedes en cambio quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Y yo voy antes de leer el 40, bueno, ya lo leí, pero para ponernos un poco más en contexto, voy a leer la segunda parte del versículo 39. Dice: si fuerais hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Porque estaban empeñados los fariseos, los escribas, los representantes de los sacerdotes. Nosotros somos hijos de Abraham, dice. Somos de linaje, ¿verdad? Tú eres, casi le dijeron bastardo, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo era que María había salido embarazada antes de que se casase con José? ¿Verdad? Nosotros tenemos padre, le dijeron, es Abraham. Y Jesús les dice: bueno, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Y ustedes no son hijos de Abraham, sino que del diablo, les dice, ¿verdad? Quieren matarme, les dice, porque les he expuesto la verdad. Y Abraham no hizo nada de eso. Las obras de ustedes, dice el versículo 41, son como las de su padre, pero no las de Abraham, sino las del diablo. Y entonces le dicen ellos: nosotros no somos hijos ilegítimos, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Mire cómo entran aquí en ese debate con Jesucristo, al punto que se llenaron tanto de odio contra él que lo querían apedrear, dice después. Así que Jesús se está refiriendo a sí mismo
como hijo de Dios, pero descendiente del rey David en cuanto al linaje tanto materno como paterno, por las dos líneas. Y aquí quiero contarle un artículo que leí ahí, algo que leí. Dice que echemos a volar nuestra imaginación. El escritor lo hizo así. Imaginemos a Jesús de 12 años en el templo, rodeado de los escribas, de los maestros de la ley, recibiendo la instrucción. Y entonces ya habían escuchado que Jesús decía que era hijo de Dios. Así que le dicen a Jesús, bueno, ¿quién es tu mamá y quién es tu papá? ¿Ah? No, este es hijo de María, dicen que no sé qué, que por aquí, que por allá. Entonces dice que Jesús le dice, bueno, sí, pero resulta que por la línea de mi mamá, ¿verdad?, yo soy un niño. Pero por la línea de mi papá, y no se refería a José, se refería a Dios, soy más viejo que mi mamá, ¿verdad?, y más viejo que todos ustedes. Jesús estaba consciente de su humanidad, de por qué había venido acá, de que tenía que aprender el oficio de carpintero, luego estar sometido bajo la instrucción de los maestros de la ley, pero ya tenía claro su plan de redención. Así que las dos genealogías de Jesús, tanto la materna como la paterna, nos sirven de testimonio de su ascendencia, de la línea de David. El versículo 39 de este pasaje dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Mire cómo se está describiendo aquí el mismo, como hombre, ¿verdad? No dijo, yo soy un espíritu enviado de Dios, ¿verdad? No dijo, soy un, qué sé yo, un ser iluminado. No, dice hombre. Así que se autodescribe como hombre. También él se atribuye a sí mismo un cuerpo y un alma, que son elementos fundamentales de cualquier ser humano. ¿Verdad? Nosotros estamos en un cuerpo, somos un alma en un cuerpo y tenemos un espíritu. Esos tres elementos, Jesús también los menciona de sí mismo. Mire, y este es un pasaje que lo usamos muchísimo en la Cena del Señor. Leamos por favor Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan. ¿Verdad? Ahí está hablando de su cuerpo físico. No dijo, esto es un espíritu y ustedes van a... No hay nada de misticismo. ¿Verdad? Que recordaran su cuerpo cada vez que comieran el pan. ¿Verdad? Que hicieran memoria de él. Y luego dice en el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Por qué? Porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Entonces, mire, tiene cuerpo y tiene sangre, elementos humanos básicos para cualquier ser humano, ¿verdad? Cuando usted se desangra o una persona se desangra, muere inmediatamente, ¿verdad? Cuando sufre golpes, traumatismos en su cuerpo, puede llegar hasta morir, ¿verdad? Cuando su cuerpo deja de funcionar, puede llegar a morir. Entonces, elementos fundamentales de cualquier ser humano, Jesús dice que los tiene, cuerpo y sangre. Él creció y se desarrolló de acuerdo a los aspectos
normales del desarrollo humano. Y este pasaje en Lucas 2:40 nos lo detalla. Lucas 2:40. Déjeme ver que por aquí lo tengo. A ver, creo que ya se me extravió. Usted lo busca y vamos a ver quién lo encuentra primero. Lucas capítulo 2, versículo 40. A ver si aparece ahí en pantalla. Usted lo lee. Lo leo yo acá de NBI. Dice: el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. A lo mejor lo conocemos de Reina Valera 60, ¿verdad? Y Jesús crecía y el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso implica que Jesús llevaba un proceso de crecimiento, ¿verdad? No sé si sería como todos los niños de esta época, ¿verdad? Niños que tal vez en la puerta de su dormitorio o en el refrigerador tienen un sistema métrico ahí y su mamá los va midiendo, y yo me imagino esa escena ahí, Jesús con María y María midiendo. Jesús, ya creciste 2 centímetros, 3 centímetros, miraba bien grandote, ¿eh? Porque dice aquí que crecía en sabiduría y también en estatura. Pasó todas las etapas que usted y yo hemos pasado, ¿verdad? Niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, joven adulto, ¿verdad? Solo que a los 33 años entregó su vida en el madero y resucitó. Pero cada etapa que nosotros hemos pasado, Jesús la pasó también en esta tierra. Ahora, Jesús también, como ser humano, experimentó las mismas sensaciones, las mismas necesidades, como dije, fisiológicas que usted y que yo. Por ejemplo, Juan 4:6. Juan capítulo 4, versículo 6, nos detalla allí lo siguiente. Estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Mire cómo estaba, cansado, así como cuando usted y yo venimos de un largo día de trabajo, ¿no? Venimos pero cansados, que no queremos nada. Bueno, Jesús llegó cansado al pozo y allí se sentó. La hora sexta sería más o menos como el mediodía, si mal no me falla el cálculo, ¿no? 6 más 6 son 12, entonces queda como el mediodía. También en Mateo 8:24 nos dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, refiriéndose a Jesús, dormía. Hay quienes quieren revestir esto de otro matiz y dicen que Jesús era que se estaba haciendo el dormido para que los discípulos entraran en pánico y como que estaba jugando, ¿verdad? Un juego de que a ver cuánto aguantan bajo esta tempestad, bajo estas olas, bajo este viento. Aquí dice que se durmió. Así de sencillo. Como lo arrullaba el barco, ¿verdad? Con el vaivén de las olas. Pero le dio sueño y se durmió. Necesidades como la suya o como la mía. Sigamos leyendo la palabra. Leamos ahora Mateo capítulo 4, versículo 2. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y aquí ustedes saben el contexto. Esto es previo a cuando el diablo intentó tentarle. Claro, tenía después de 40 días. Yo tendría hambre después de 4 horas. No digamos 4 días o 40 días.
Así que por supuesto tenía la necesidad de alimento, tenía hambre. Y también nos detalla Juan capítulo 19, versículo 28. Otra necesidad, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Así que también tenía necesidad de tomar agua, tenía sed. Otra vez, hay quienes quieren revestir esto de misticismo y dice, lo que pasa es que Jesús tenía que cumplir la escritura y por eso dijo que tenía sed, pero en realidad no tenía sed. Bueno, yo diría más bien, y con esto se cumplió la escritura, cuando dijo que tenía sed. ¿Verdad? Pero en realidad, claro que tenía sed. Si había estado transpirando desde que estaba en Getsemaní, había estado siendo azotado, castigado, caminó todo el trayecto hacia el Gólgota, el Vía Crucis, ¿verdad? Con la cruz a cuestas, cayó un par de veces hasta que le ayudaron a cargar el madero. Obviamente estaba cansado, estaba deshidratado, tenía sed. Hablando de la agonía en Getsemaní, leamos por favor Lucas 22, 43 y 44. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dos elementos acá. Número uno, la agonía que estaba viviendo y empezó a transpirar. Yo no sé de ustedes, pero sé, tal vez yo no tanto, pero cuando uno se empieza a poner tenso, se empieza a poner preocupado, se empieza a poner angustiado, comienza a transpirar. Y a transpirar y a transpirar. Hay gente que cuando se pone nerviosa, por ejemplo, empieza a transpirar horriblemente. Bueno, Jesús estaba en tal agonía, dice que empezó a transpirar. Y el otro cosa que quiero mencionarle acá, que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. No es que Jesús sudó sangre. No dice acá la Biblia así. Si así fuese, la Biblia le hubiera dicho, ¿verdad? Como cierta religión que entonces dice que sudó sangre y entonces cuando lo limpiaron quedó ahí esa sangre bendita y que no sé qué, etcétera, etcétera. Igual camino al Calvario, ¿verdad? Que lo limpiaron y entonces de ahí sale el sudario famoso. Dice que las gotas eran como. ¿Qué significa eso? Espeso de una vez, sufrido aquello, ¿verdad? Tortuoso en su agonía. Transpiración muy, muy fuerte, muy real. Su muerte también fue muy fuerte, muy real. Nada de eso es, Jesús ni sintió, pues ir a Dios, ¿qué iba a sentir? No, no, no. Tan humano como usted y yo. Cada clavo que le pusieron, cada azote, la corona, por supuesto que lo sintió. Cada golpe que le dieron, lo sintió. Muy real. Dice Marcos capítulo 15, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Después de haber dicho las últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lanzó un grito. Eso es lo que quiere decir dando una gran voz. Con su último aliento, ese fue el grito. Consumado es. Ese grito ahí entregó su espíritu. Así que muy real la muerte de Jesús. Posterior a que Jesús expira, los soldados tenían que cerciorarse de que cada uno de los crucificados estuviese muerto, ¿verdad? Entonces,
Lo que hacían la costumbre romana es que les quebraban las piernas. Pero cuando iba a hacerlo, el soldado, el otro le dijo, no, hombre, ya no es necesidad, ya está muerto. Entonces nada más le metió la lanza en el costado. ¿Y qué es lo que brotó? Leámoslo por favor en Juan 19:34. Juan capítulo 19, versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Así que, cuando atravesaron su costado, ya estaba muerto, salió de su cuerpo sangre y agua. Hemos visto entonces muchas características que muestran y demuestran la humanidad de Jesucristo, de Dios encarnado, de Dios hecho hombre. Ahora, no solo en lo físico, hermanos, Jesús muestra su humanidad acá, sino tenía emociones como usted o como yo. Diferentes emociones que Jesús mostró a lo largo de los 33 años que vivió entre nosotros. La primera se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 11. Juan 15, 11, si lo tiene allí, búsquelo, creo que ese no está en pantalla. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros, dice Jesús. Así que esa es una característica emocional de Jesús, el gozo. Siguiente, Mateo 26:37. Mateo 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Tristeza. Recuerda, los llevó a Getsemaní y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren. Muy triste hasta la muerte. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado a sentirnos así, verdad? Que ya no queremos nada, que ya queremos mejor morir de tan tristes que estamos. Bueno, Jesús sintió eso en el Getsemaní. Mateo 9:36 nos habla de otra característica emocional. Dice, y al ver las multitudes, hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión, otra de las características emocionales de Jesús como humano. Dijimos gozo, tristeza, compasión. Una más, Juan 11:5. Juan 11:5 nos dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Tres hermanos muy amados por Jesús, Marta, María y Lázaro. Amor como el que nosotros sentimos por nuestros familiares, por nuestros hermanos en Cristo. Jesús lo sintió por Lázaro, Marta y María. Una característica emocional más la encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 5. Dice, entonces, hablando de Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada. Mire que este fue un enojo de indignación, ¿verdad? Una indignación justa porque los críticos de Jesús que estaban alrededor preferían que aquel hombre siguiese enfermo a que lo sanara Jesús, ya sea porque fuera día de reposo o porque le dijo, como le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos decían, y este blasfemo que se cree, ¿no?, para perdonar pecados. Entonces, este tipo de actitudes entristecían a Jesús
y lo indignaban. Y se indignaba con justa razón, hermanos. A lo mejor, nosotros hemos sufrido indignación muchas veces. Comentábamos hace poco con mi esposa, ¿verdad? Y eso causa indignación. El hecho de ver cómo tanta gente en el interior de este país y de muchos otros vive en extrema pobreza, en miseria, mientras los políticos hacen y deshacen con los bonos, con las partidas, con el dinero que debería de ser empleado en ellos, y eso causa indignación, ver las injusticias que el hombre hace con sus semejantes, con sus prójimos. Esto indignaba a Jesús, el hecho de que lo criticaran y en aras de la religión no le permitiesen, no tenían la autoridad para permitirlo, no, ¿verdad? Pero preferían que siguieran los enfermos sin sanarse, los pecadores sin arrepentirse, sin salvarse, simplemente porque la religiosidad de ellos era más importante. En Getsemaní, Jesús oró pidiendo fuerzas emocionales y físicas para enfrentar las horas más críticas. Recuerda de una vez que hemos leído acá en el pasaje que Jesús, como grandes gotas de sangre en agonía, empezó a transpirar. Decía: Señor Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Verdad? Y eso no es cobardía, eso no es querer eludir el plan de Dios. Simplemente en lo humano, Jesús hubiese preferido no pasar por eso, no pasar por la crucifixión, no pasar por los azotes, no pasar porque le enterraron la lanza, aunque ya estaba muerto ahí, no pasar por los clavos. ¿Verdad? Si es posible, que pase la copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús, entonces, tanto en sus necesidades físicas como en sus expresiones emocionales, nos muestra su humanidad. Hubieron testigos de su nacimiento, de su crecimiento, de su desarrollo como adulto, de toda la pasión previo a su crucifixión y de su crucifixión. Pero lo mejor de todo es que hay testigos de su resurrección, y eso es lo que hace la diferencia entre el Jesús hombre y el resto de los hombres. Que Jesús tuvo en aquel entonces y la sigue teniendo la potestad sobre la muerte. Venció la muerte con poder y gloria, se levantó de la tumba, venció la muerte, y gracias a eso es que nosotros tenemos vida eterna. Ahora, aunque Jesús era 100% hombre, también es 100% Dios. Es 100% Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, la diferencia, como dije anteriormente, entre Jesús y nosotros es que su vida, su paso por esta tierra fue sin pecado, sin ninguna sola mancha. Ay, que nosotros pudiéramos decir eso, ¿verdad? Que en nuestros años de peregrinaje por esta vida pasamos sin pecado alguno. No, hermanos, todos hemos pecado. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? De palabra, de pensamiento, por hecho o por omisión, pecamos diariamente. Por eso tenemos que ir al Padre y pedir perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. ¿Qué hubiese pasado entonces si Jesús no hubiese venido acá? Si Dios no se encarna para redimirnos de nuestros pecados, no podríamos tener acceso delante del Padre, porque el velo seguiría ahí, el acceso seguiría restringido. Recuerda cuando Jesús expira, da este último grito y muere, el velo del templo se rasgó en dos. Ya no más separación entre Dios y el hombre. Ahora tenemos acceso directo al trono de Dios por medio de Jesús.
Jesús como hombre, Jesús siendo Dios. El verbo de Dios se hizo carne. En Él, en Jesucristo, habita la plenitud de Dios. Creo que este no está allí en pantalla, pero yo le voy a invitar a que lo busque en su Biblia. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19 nos dice, voy a leerlo de la NBI, porque a Dios le agradó habitar en Él. ¿Dónde? ¿En quién? En Jesús. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Toda la plenitud de Dios está en Jesús. Jesús no es parcialmente Dios, no es un porcentaje de Dios, no es un pedacito de Dios. La plenitud de Dios está en Jesús. Dios hecho hombre, Dios encarnado. Una de las cosas que indignaba, que ponía pero de malas a los fariseos y a los maestros de la ley, es cuando Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad. Porque el vocablo que está usando Jesús aquí es igual al que Dios utiliza cuando se le presenta a Moisés en la zarza que arde y no se quema y no se consume. Recuerda, cuando Moisés empieza a decir, ay Señor, pero es que no me van a hacer caso, mira que cuando tu pueblo me diga, ¿y quién te envió? ¿Qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice, decirles que yo soy, te envía. El yo soy. Esa misma vocablo está usando Jesucristo cuando dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta estrecha, yo soy la piedra angular. El yo soy. Ese mismo de Dios. Así que Jesús es Dios. Y cuando le preguntaban los fariseos y escribas, ¿con qué autoridad sanás en día de reposo? ¿Con qué autoridad perdonás pecados? ¿Verdad? Nosotros podemos hacer referencia entonces a Mateo 28, 19 y 20, cuando está dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Toda autoridad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Absolutamente toda. Y por esa autoridad de Jesús que le es dada en el cielo y en la tierra, es que nos envía a usted y a mí a hacer discípulos. Entonces Él tiene toda la autoridad sobre cielo y tierra. Él es el único camino a la vida eterna. No hay más. Algo que solo Dios encarnado puede tener. Nadie más, solamente Él. Él es el único digno de nuestra adoración, de loor, de gloria. Como dicen los ángeles que están permanentemente día y noche adorando al Señor en el trono, ¿verdad? Él es el único digno de abrir el libro, de romper sus sellos. Solo Él merece gloria y honra. Amén. Él es el agente de la creación, porque en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Si usted quiere buscarlo, y luego en Juan capítulo 1 versículo 3, y ya hablamos que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Si usted quiere buscarlo ahí en Colosenses capítulo 1, 17, esos no van a aparecer en pantalla, pero usted es el tiempo de buscar esos versos. Jesús es quien resucita a los muertos, resucitó a Lázaro, ¿verdad? Él es el único que tiene el poder de resucitar muertos, sano enfermos, búsquelo ahí en Juan 9:6.
ató demonios a la legión que tenía el de Gadara, ¿verdad? A María Magdalena, que le sacó no sé cuántos demonios, a aquel que lo arrojaba al fuego, ¿verdad? El demonio, y Jesús lo reprende. Es el único que tiene poder. Y es el único que tiene el poder para llevar a cabo la resurrección de la humanidad. Todos aquellos que han muerto en Cristo y que van a resucitar primero es gracias a Jesús. Es el único que tiene la autoridad para hacerlo. Y todos los hombres, no solo los que han muerto en Cristo, todos los que hayan muerto, van a resucitar por el llamado de Jesús, unos para vida eterna y otros para juicio eterno. Así que todos estos atributos de Jesús también nos muestran la deidad de Jesús. No estamos hablando, hermanos, y eso lo sabemos usted y yo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No estamos hablando de un profeta más, no estamos hablando de un personaje más, estamos hablando de el mismísimo Dios encarnado. Si usted, que está al alcance de mi voz, viendo este video, escuchando este audio, no ha tenido ese encuentro personal con Dios, Jesucristo no es su Señor, usted no ha hecho el Señor de su vida Jesucristo, yo le invito que en esta oportunidad me acompañe a orar y le entregue su corazón a Jesús para que usted pueda experimentar el señorío de Cristo en su vida, de el Dios que trazó el plan de redención por toda la humanidad. Acompáñame a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. En ella tú nos muestras, Señor, que el plan de redención se lleva a cabo única y exclusivamente a través de Jesucristo, Dios hecho hombre, el Verbo encarnado. Gracias, porque de lo contrario estaríamos condenados a muerte eterna. Pero gracias al sacrificio de Cristo, aquellos que lo hemos recibido podemos gozar de vida eterna. Si hay alguien que está allí debatiéndose entre tomar la decisión o no, yo te pido, Señor, que tú hables a su corazón, a su mente, y que recibas a esta persona, Señor, que está buscando de ti, Señor. Todos aquellos que necesitan y que desean abrir el corazón para que Jesús more en ellos, entra, Señor, en su corazón, cambia sus vidas, renueva, Señor, su mente y corazón, y que experimenten la verdadera relación con Dios encarnado, con Jesucristo hombre. Gracias, y a nosotros que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo y que vivimos bajo el señorío de Cristo, que realmente vivamos así, bajo el señorío de Cristo. Que Cristo sea nuestro Señor, nuestro guiador, que Cristo sea nuestro luz, nuestro faro, nuestra guía. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y gracias porque a la luz de tu palabra podemos estar seguros de nuestra salvación y del plan de redención para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que este estudio haya sido de edificación para usted como lo ha sido para mí. No se pierda el resto de las entregas de esta serie, Los Misterios del Cristianismo, en los siguientes miércoles de Perspectiva Bíblica. La invitación cordial, si usted no tiene una congregación a la cual asistir, la invitamos a nuestras reuniones los domingos a las 10:30 en el local de ASJ Vía Universitaria. Si no puede asistir, síganos a través de las diferentes plataformas. Búsquenos como Corporación Bíblica Internacional Honduras, CBI. Y ahí usted va a encontrar todos los recursos que brindamos, desde
perspectiva bíblica, como hoy, las reuniones dominicales y un detalle de todo el resto de los recursos que ofrecemos. A usted que ya Jesús es su Señor y Salvador, mi invitación para que usted le sirva de todo corazón. Y como leímos en uno de los pasajes, por la autoridad de Jesús, Él nos ha comisionado para ir y hacer discípulos. Cumplamos la gran comisión que nos ha encomendado Jesús, el Verbo de Dios encarnado. Tenga buena noche. Dios le bendiga.